I mean, no harm. Just curious. Curiosity can get us both hurt. La sala de informes olía a café quemado y a antiséptico. 3 personas se sentaban frente a mí, con expresiones cuidadosamente neutrales, de esa forma que adopta la gente cuando intenta no mostrar lástima o incredulidad. La mujer de gestión de riesgos mantenía el bolígrafo suspendido sobre un bloc de notas amarillo. El supervisor de distrito, a quien conocía desde hacía 6 años, apenas podía mirarme a los ojos. La tercera persona se presentó como alguien de la oficina regional de Portland, un cargo que olvidé de inmediato porque el cráneo aún me estaba curando y las luces fluorescentes hacían que todo pareciera demasiado brillante, demasiado nítido, demasiado ruidoso. Me pidieron que empezara desde el principio, que les detallara lo ocurrido entre el 9 y el 12 de octubre, que explicara exactamente qué pasó allá arriba, cerca del cráter Newberry. La mujer me preguntó si quería agua. Dije que no. Lo que necesitaba era dejar de ver los ojos de esa cosa reflejando el haz de mi linterna frontal, 230 kilos de músculo y furia surgiendo de entre 2 pinos ponderosa, mientras yo estaba a media frase con la central, con la radio abierta, mi voz pasando de un informe de posición rutinario a algo que todavía no reconozco como habla humana. Tienen la grabación. El Bend Bulletin publicó la transcripción antes de que el Servicio Forestal pudiera clasificarla o enterrarla o lo que fuera que planearan hacer con 43 segundos de audio que no deberían existir. No la he escuchado. No la escucharé. Pero me han dicho que se oye todo. Mis coordenadas, el cambio en mi respiración, el primer momento en que me di cuenta de que no estaba solo. El estallido de estática cuando algo golpeó mi radio, el crujido húmedo que probablemente fue mi cráneo fracturándose contra un afloramiento de basalto, y luego silencio, excepto por el viento entre los pinos y algo grande moviéndose por el sotobosque. La central estuvo repitiendo mi nombre durante 11 minutos antes de rendirse y pasar la petición a sus superiores. Búsqueda y rescate me encontró 42 minutos después de que me quedara en silencio, lo que todo el mundo coincide en que es un tiempo de respuesta notablemente rápido para ese terreno por la noche, aunque no me pareció rápido mientras yacía allí, saboreando sangre y agujas de pino, con la visión oscilando entre la claridad y la oscuridad, escuchando unos pasos que daban vueltas a mi alrededor, demasiado pesados para ser de un ciervo y demasiado deliberados para ser de un oso. La cuestión es que yo conocía ese bosque. Llevaba 8 años trabajando en deschutes, conocía cada cortafuegos y cada cruce de senderos, podía orientarme por las coladas de lava alrededor de Newberry solo con una brújula y mi memoria. Me había enfrentado a osos negros, pumas, campistas ilegales, excursionistas perdidos y un uapití particularmente agresivo durante la época de celo. Nada en mi formación o experiencia me preparó para lo que salió de aquellos árboles. Nada me preparó para el momento en que me di cuenta de que aquello que llevaba 3 días justificando como comportamiento animal, acústica ambiental, o reconocimiento de patrones inducido por el estrés en realidad me estaba rastreando, poniéndome a prueba, esperando el momento exacto para mostrarme lo bajo que estaba realmente en la cadena alimentaria. Todo empezó 4 días antes del ataque, antes de que supiera que habría un ataque, cuando aún pensaba que me enfrentaba a un trabajo de patrulla rutinario de octubre en la zona alta. 9 de octubre. Me había tocado la China y tenía que hacer una ronda por la zona del lago Paulina para comprobar el cumplimiento de las normas en las zonas de acampada y el estado de los senderos antes de que la primera gran nevada bloqueara el acceso para el resto de la temporada. El pronóstico anunciaba tiempo despejado, con máximas diurnas de unos 13 grados y mínimas nocturnas justo por encima de 0.
Condiciones perfectas para una patrulla de 3 días en solitario que me llevaría desde el inicio del sendero del lago Paulina, pasando por la zona del East Lake Resort, hasta el interior de la caldera oriental de Newberry. Cargué mi camioneta en la estación de distrito en Bend justo después del amanecer. Mochila con el equipo estándar, saca de cuerdas, botiquín de primeros auxilios, radio portátil, baterías de repuesto, teléfono con mapas descargados, reloj con GPS, spray para osos, mi arma reglamentaria, filtro de agua, comida para 3 días y una tienda que no necesitaría porque había planeado usar la remota cabaña de patrulla cerca de East Lake la segunda noche. Mi supervisora, una mujer llamada Patricia que llevaba en el servicio forestal desde antes de que yo naciera, repasó conmigo el plan de ruta y el horario de comunicación. Contacto por radio a mediodía y a las 6 de la tarde todos los días, o antes si encontraba algo digno de mención. Comentó, casi de pasada, que 2 cazadores no habían contactado a la hora prevista la semana anterior, ambos cerca de la zona de Newberry, y que finalmente los habían encontrado a salvo, pero lo bastante asustados como para acortar sus viajes y volver directamente a casa sin registrar sus presas. Cuando Patricia dijo «asustados», algo en su voz me hizo preguntarle a qué se refería. Se encogió de hombros y dijo que uno de ellos había informado de que su campamento había sido destrozado mientras estaba de cacería, que su comida estaba esparcida pero no se la habían comido, y que los mástiles de la tienda estaban doblados como si algo los hubiera agarrado y retorcido. El otro cazador no quiso dar detalles, solo dijo que había oído cosas moviéndose a su alrededor durante 2 noches seguidas y decidió que los uapitíes no merecían la pena. Patricia me dijo que no me separara de la radio y menos aún del spray para osos. Conduje los 61 kilómetros desde Bend hasta el inicio del sendero del lago Paulina pensando en aquellos cazadores, intentando buscarle una explicación lógica a qué podría doblar los mástiles de una tienda sin comerse la comida. Los osos se la habrían comido. Los pumas no se molestarían con los campamentos a menos que hubiera carne de por medio. Los uapitíes y los ciervos no tenían la fuerza de agarre ni la motivación. Humanos quizá, pero el vandalismo habría mostrado un patrón distinto. Una destrucción o un robo más deliberados. Lo archivé como un rompecabezas que probablemente resolvería una vez que llegara allí y viera los patrones por mí mismo. La carretera me llevó a través de un desierto de altura que se transformaba en bosques de pino ponderosa, ascendiendo de forma constante hasta que llegué al desvío del Newberry National Volcanic Monument. La temporada turística había terminado. Me crucé con apenas 3 vehículos en todo el trayecto. En el aparcamiento del lago Paulina había un coche con matrícula de California y una capa de polvo que sugería que llevaba allí un tiempo. Pasé 20 minutos en mi camioneta revisando mi equipo, repasando los mapas, calibrando mi reloj con GPS y diciéndome a mí mismo que la sensación de opresión en el pecho era solo la anticipación de 3 días a solas en un paraje que me encantaba. Mi primer contacto por radio fue sin problemas. Patricia acusó recibo de mi posición, confirmó mi plan de ruta y me dijo que tuviera cuidado. Cerré la camioneta con llave y me dirigí por el sendero hacia el pico Paulina con 20 kilos a la espalda. Y ninguna razón para pensar que esta patrulla sería diferente de las otras 20 que había hecho ese año. El sendero serpenteaba a través de pinos ponderosa centenarios, y el suelo del bosque, cubierto de agujas de pino, amortiguaba mis pasos. La luz del sol se filtraba a través de las copas en haces que parecían casi sólidos. Avancé a buen ritmo. Mis piernas encontraron rápidamente su cadencia. Mi respiración era constante y controlada. El primer 1,5 kilómetros me llevó por la orilla norte del lago Paulina,
con el agua de un azul negruzco que reflejaba el cielo y los picos circundantes. No vi a nadie. No oí nada más que el viento y el ocasional cascanueces trabajando en una piña. A los 3 kilómetros me detuve a beber agua y noté la primera cosa que me pareció extraña, aunque en ese momento no la reconocí como tal. El bosque estaba en silencio, no un silencio apacible, un silencio vacío, ni cantos de pájaros, ni el parloteo de las ardillas, ni insectos, solo el viento moviéndose entre los pinos con un sonido como de respiración lenta. Miré mi reloj. Vi que ya eran más de las 10 y supuse que la fauna simplemente se había trasladado a donde quiera que vaya a media mañana. Seguí caminando. El sendero ascendía de forma constante, serpenteando en zigzag por la ladera oriental del borde del cráter Newberry. Los gemelos me quemaban de esa forma agradable que significa que estás trabajando pero no muriéndote. Pensé en los cazadores, en los mástiles de tienda doblados y la comida esparcida. Intenté imaginar la logística de un oso lo bastante fuerte como para doblar aluminio, pero lo bastante disciplinado como para no tocar los productos secos. No conseguía que cuadrara en mi cabeza. Para cuando llegué al cruce del sendero de East Lake, me había convencido de que probablemente eran críos de Bend o La Pine, adolescentes con camionetas y demasiado tiempo libre, que subían para fastidiar a los cazadores por diversión. La explicación me pareció correcta, aunque sabía que esos caminos forestales no eran accesibles para vehículos normales en esa época del año. Llegué a la cabaña de patrulla en East Lake poco después de las 2 de la tarde. Encendí la radio para el contacto de mediodía que me había saltado por estar en una zona sin cobertura en el borde del cráter, y contacté con Patricia al segundo intento. Le dije mi posición, que el sendero estaba despejado, que el tiempo aguantaba y que no había nada que informar. Me preguntó si había visto al dueño del coche de California. Dije que no. Dijo que habían recibido una llamada esa mañana de la mujer del tipo, preocupada porque llevaba 18 horas sin contactar con ella. Le pregunté si quería que hiciera una búsqueda rápida por los alrededores del lago. Dijo que no, que búsqueda y rescate del condado ya estaba organizando un equipo, que yo debía ceñirme a mi ruta y mantener los ojos abiertos. Dije que lo haría. No mencioné el bosque silencioso porque me pareció demasiado vago, demasiado parecido a la paranoia o a los nervios de novato. Después de despedirme, me quedé allí de pie con la radio en la mano, mirando el lago East Lake a través de los pinos, observando el agua ondular en patrones que sugerían viento, aunque yo no sentía ninguna brisa donde estaba. La cabaña de patrulla estaba cerrada con llave. Yo tenía la llave. Debería haber entrado, soltado la mochila y empezado a instalarme para pasar la noche, aunque fuera temprano. En lugar de eso, recorrí el perímetro del claro, estudiando el suelo, buscando huellas, excrementos o cualquier señal de qué animales frecuentaban la zona. Encontré huellas de ciervo cerca de la orilla del lago, viejas y desgastadas. Encontré excrementos de uapití que debían de tener al menos una semana por la descomposición. Lo que no encontré fue ninguna señal reciente, ni huellas recientes, ni pájaros trabajando en la orilla en busca de insectos, ni peces subiendo a la superficie para alimentarse. Solo ese mismo silencio pesado que me hacía zumbar los oídos cuando me concentraba en él. Me dije a mí mismo que estaba siendo estúpido. Me dije que los patrones de la fauna cambian con el tiempo, la estación y la disponibilidad de comida, y con otras 100 variables que no podía rastrear simplemente caminando durante 20 minutos. Me dije que lo inteligente era entrar, comer algo, descansar las piernas y quizás planificar la ruta del día siguiente hacia el interior del bosque. Entré. La cabaña olía a madera vieja y a excrementos de ratón. 2 literas, una mesa, un hornillo de propano que probablemente no funcionaba.
Solté la mochila, me senté en la litera de abajo y me di cuenta de que me temblaban ligeramente las manos. No por el frío, no por el esfuerzo, por algo que aún no podía nombrar. El sol aún estaba alto cuando decidí hacer una corta vuelta de reconocimiento por el sendero de la orilla oriental, solo para moverme, para quemar la ansiedad que se estaba acumulando en mi pecho sin ninguna razón que pudiera articular. Dejé la mochila en la cabaña y cogí solo la radio, el spray para osos, la botella de agua y mi arma. El sendero seguía la curva del lago a través de densos pinares ponderosa interrumpidos por prados ocasionales de hierba de manojo y salvia. Me movía en silencio por costumbre, mis ojos escudriñando la linde del bosque, las sombras, los espacios intermedios. A 400 metros de la cabaña encontré la primera huella. Estaba en un trozo de tierra volcánica blanda al borde del sendero, donde la lluvia reciente había creado las condiciones perfectas para conservar las pisadas. La huella era enorme, unos 45 centímetros de largo y unos 18 de ancho en la parte más ancha, con 5 marcas de dedos distintas y lo que parecía ser un golpe de talón que se había hundido más que la parte delantera del pie. La profundidad sugería un peso considerable. El espaciado sugería una zancada que me dejó un nudo en la garganta. Me arrodillé junto a ella, saqué el teléfono y tomé 3 fotos desde diferentes ángulos. Intenté analizar lo que estaba viendo. Las huellas de oso muestran marcas de garras. Esta no mostraba garras. El patrón de los dedos era incorrecto para un oso de todos modos, demasiado lineal, demasiado parecido al humano en el arco y en la forma en que se distribuía el peso. Pero el tamaño hacía imposible que fuera humano, a menos que me enfrentara a alguien de más de 2,40 m, y lo bastante pesado como para hundirse 10 centímetros en una tierra que apenas marcaba mis propias botas. Me levanté, miré a mi alrededor y vi 2 huellas más que se alejaban del sendero hacia el bosque. Estaban espaciadas aproximadamente 1,80 m. Lo que fuera que las hizo se movía al paso, no corriendo, colocando cada pie deliberadamente. Las huellas subían por la ladera, hacia un bosque espeso donde las copas de los árboles bloqueaban la mayor parte de la luz. Debería haberlo comunicado por radio. Debería haber fotografiado todo el rastro, documentado la longitud de la zancada y la dirección, marcado la ubicación en mi GPS. En lugar de eso, la seguí. Las huellas me llevaron unos 200 metros dentro del bosque antes de desaparecer en un tramo de basalto expuesto que no retenía marcas. Me quedé allí, en la penumbra bajo los pinos, respirando con dificultad, escuchando el pulso en mis oídos. El silencio era absoluto, ni siquiera viento. Me di cuenta de que me había adentrado solo en un bosque denso, siguiendo unas huellas que no podía explicar, sin decirle a nadie a dónde iba. Lo inteligente era dar marcha atrás, llamar a Patricia por radio, documentar lo que había encontrado y dejar que alguien con más experiencia decidiera qué significaba. Pero no quería parecer un loco. No quería ser el guardabosques que informa de huellas de pie grande y se convierte en el hazmerreír de las reuniones de distrito durante los siguientes 5 años. Me di la vuelta para regresar y vi el árbol. Era un pino ponderosa de unos 24 metros de alto y 60 centímetros de diámetro. Alguien o algo había arrancado la corteza en tiras verticales desde unos 2 metros de altura hasta casi 4. La madera de debajo estaba fresca, la savia aún pegajosa. Las tiras eran profundas y mostraban surcos paralelos que sugerían dedos o garras, aunque el espacio entre ellos era más ancho que el de cualquier oso que hubiera visto. Al pie del árbol había un montón de tiras de corteza y astillas de madera. Toqué la madera dañada y sentí la savia pegarse a mis dedos. Esto era reciente, de hacía horas quizás,
El patrón sugería que algo había agarrado el árbol y tirado hacia abajo con fuerza suficiente para rasgar una corteza de casi 8 centímetros de grosor en algunas partes. Miré a mi alrededor lentamente, de repente muy consciente de cada sombra, de cada espacio oscuro entre los árboles. Sentía que el bosque me observaba. Eso no es racional. Los árboles no observan. La fauna puede observar, pero no lo hace con intención, con concentración, con el tipo de atención que hace que tu cerebro reptiliano grite. Pero así es como me sentía, como si me estuvieran evaluando. Me alejé del árbol sin dejar de mover los ojos, con la mano apoyada en la empuñadura de mi arma, aunque sabía que una 9 milímetros no haría mucho contra algo que podía pelar un árbol de esa manera. Regresé al sendero y luego a la cabaña, moviéndome más rápido de lo que quería admitir, con la respiración entrecortada no por el esfuerzo, sino por la presión de estar en un espacio que no me quería allí. De vuelta en la cabaña, cerré la puerta con el pestillo, lo cual era estúpido porque la cerradura era solo un simple cerrojo que cualquier cosa con manos podría abrir. Me senté en la litera y miré las fotos en mi teléfono. La huella era clara, innegable, imposible de justificar como una identificación errónea, erosión o cualquiera de las cómodas racionalizaciones que quería usar. Tenía 3 fotos de una huella que no podía existir, tomadas en un bosque donde estaba solo, donde la ayuda más cercana estaba a 61 kilómetros de caminos de tierra. Pensé en comunicarlo. Pensé en cómo sería esa conversación. Pensé en la voz de Patricia preguntándome si estaba seguro, si tal vez había visto una huella de oso que parecía inusual bajo cierta luz, si me encontraba bien allí arriba solo. Guardé el teléfono. Decidí que volvería a echar un vistazo por la mañana con otros ojos, mejor luz, y quizás una explicación más racional que se presentaría después de una noche de sueño. Intenté cenar, pero nada me sabía bien. Mi hornillo de propano funcionaba. Calentó mi comida liofilizada a la temperatura correcta, pero masticaba mecánicamente, con la atención puesta en las ventanas, la puerta, los sonidos de fuera que podían ser el viento o podían ser otra cosa. A las 6 de la tarde hice mi llamada de control. Patricia acusó recibo. Preguntó si todo estaba bien porque al parecer mi voz sonaba diferente. Dije que estaba bien, solo cansado de la caminata. Dijo que descansara, que la ruta de mañana sería por un terreno más fácil. Le di las buenas noches y me quedé allí sentado con la radio, sopesando si contarle lo de las huellas, el árbol, la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal en este bosque. Pero ¿qué le diría? ¿Que me sentía observado? ¿Que el paraje estaba demasiado silencioso? ¿Que había encontrado una huella que no podía explicar y daños en un árbol que podrían haber sido causados por cualquier cosa, desde un oso hasta un cazador aburrido con un piolet? Sonaba a locura incluso en mi propia cabeza. La noche cayó rápido a esa altitud. A las 7:30, el bosque exterior estaba completamente a oscuras y las ventanas de la cabaña reflejaban la luz de mi farol, impidiéndome ver nada más allá del cristal. Colgué mi bolsa de comida de las vigas, me puse calcetines secos e intenté leer un libro de bolsillo que había traído. Las palabras no se me quedaban en la cabeza. Leía el mismo párrafo una y otra vez con los oídos aguzados para identificar sonidos que podrían ser ramas asentándose o podrían ser pasos rodeando la cabaña justo fuera del alcance de la luz. En algún momento dejé de leer y me quedé sentado, con la linterna frontal apagada, el farol de propano al mínimo, escuchando. La cabaña crujía. El viento se movía entre los pinos con ese sonido de respiración que había notado antes. A lo lejos, quizás a 1,5 kilómetros o más, oí lo que podría haber sido la caída de un árbol o algo completamente diferente. Un profundo crujido de madera seguido de silencio.
Miraba el reloj cada 15 minutos, viendo cómo la noche se arrastraba con la atención que normalmente se reserva para esperar a que pase el peligro. A las 11 de la noche oí el primer sonido claro, que no era viento ni madera asentándose. Fue un golpe. No en la puerta, en algún lugar del bosque, quizás a 50 metros de la cabaña. Una percusión seca y de madera que sonó como si alguien golpeara un árbol con un bate de béisbol. 2 golpes distintos con una pausa entre ellos. Me incorporé, escuchando. Pasaron 30 segundos. El golpe se repitió. Mismo ritmo, mismo tono, pero desde una dirección diferente. Quizás al noreste de mi posición en lugar del norte. Me levanté lentamente, me acerqué a la ventana. Intenté ver algo en la oscuridad más allá de mi reflejo. Nada más que negrura y las formas vagas de los árboles cercanos captadas por la luz ambiental. Los golpes volvieron, esta vez desde 3 posiciones diferentes en rápida sucesión, como si alguien estuviera triangulando la cabaña o jugando a un juego de coordinación que no entendía. Agarré la radio, la encendí, empecé a llamar a Patricia y me detuve. ¿Qué iba a informar? ¿Sonidos en el bosque? Golpes en la madera que podrían ser cualquier cosa, desde ramas cayendo hasta expansión térmica o cazadores haciéndose señales. Bajé la radio. Decidí esperar, reunir más información antes de hacer una llamada que me haría parecer paranoico. Los golpes continuaron a intervalos irregulares durante la siguiente hora. A veces cerca, a veces lejos. Siempre 2 golpes con el mismo ritmo. Intenté trazar el patrón en mi cabeza, averiguar si estaban rodeándome, acercándose, o si eran simplemente aleatorios. Pero la oscuridad y las propiedades acústicas del bosque hacían imposible juzgar la distancia con precisión. A medianoche, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue peor que los sonidos. Me senté en la litera con la espalda contra la pared, mi arma en el regazo, mi linterna frontal en la mano, esperando lo que viniera después. Lo que vino después fue un olor. Se extendió por la cabaña aunque la puerta y las ventanas estaban cerradas. Un hedor biológico espeso como a animal atropellado, a perro mojado y a algo más que no podía nombrar. Algo que me revolvió el estómago y me llenó la boca de saliva como si mi cuerpo se preparara para vomitar. El olor era tan fuerte que tenía textura, tenía peso, tenía presencia. Me subí la camiseta por encima de la nariz y la boca, respirando a través de la tela, tratando de no tener arcadas. Duró quizás 3 minutos, llegando en oleadas que sugerían que algo grande se movía alrededor del perímetro de la cabaña, y luego se desvaneció, se disipó, dejándome solo con el aire nocturno con olor a pino y la certeza de que ya no me enfrentaba a un comportamiento animal normal. Pensé en los cazadores que habían acortado sus viajes. Comprendí perfectamente por qué se habían ido. Consideré hacer lo mismo, recoger mis cosas en ese mismo momento y salir de allí con la linterna frontal, llegar a mi camioneta, conducir de vuelta a Bend y dar por perdida toda esta patrulla. Pero llevaba 8 años en este trabajo. Tenía mi orgullo, mi reputación y la voz en mi cabeza que sonaba como mi padre diciéndome que no huyera de sombras y olores. Me quedé. Me dije a mí mismo que reevaluaría la situación por la mañana. Me dije que en realidad nada me había amenazado, que sonidos extraños y malos olores no eran razones para abandonar una patrulla. Me dije que estaba siendo racional, incluso mientras cada uno de mis instintos me gritaba que me moviera, que corriera, que fuera a algún lugar con gente y luces y puertas que realmente cerraran. No dormí. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa huella, veía esos desgarros en la corteza, olía esa anormalidad biológica que había llenado la cabaña. Me senté contra la pared con la linterna frontal en su ajuste más bajo, mi arma en la mano,
vigilando la puerta y las ventanas en busca de un movimiento que sabía que probablemente no vería hasta que fuera demasiado tarde. En algún momento alrededor de las 3 de la madrugada, oí una respiración, no la mía, algo fuera cerca de la pared norte de la cabaña, inhalando aire en largas y deliberadas bocanadas y exhalándolo en resoplidos que sonaban casi como un intento de hablar, como si alguien intentara formar palabras sin la anatomía necesaria para ello. Los resoplidos venían en secuencias de 3 o 4, se detenían y se repetían. Quería convencerme de que era el viento a través de una rendija en los troncos, corrientes térmicas creando ilusiones acústicas, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero el viento no respira con ritmo. El viento no hace pausas como si estuviera escuchando respuestas. Me quedé helado. Mis pulmones apenas se movían tratando de no hacer ningún sonido que confirmara mi presencia. La respiración continuó durante 10 minutos, luego se detuvo bruscamente y fue reemplazada por pasos. Pasos pesados, deliberados, moviéndose alrededor de la cabaña en un lento circuito que sugería reconocimiento, mapeo, aprendizaje de la estructura. Conté los pasos, 12 para cubrir lo que calculé que eran 12 metros, lo que significaba una zancada de más de 1 metro por paso, lo que significaba algo significativamente más grande que un humano. Los pasos completaron un circuito completo. Se detuvieron en la puerta durante un lapso de tiempo que pareció horas, pero que probablemente fueron 30 segundos, y luego se alejaron hacia el bosque. Oí ramas rompiéndose. Oí algo grande abriéndose paso a través de una maleza que habría detenido a un ciervo o a un oso. Oí cómo los sonidos se desvanecían en la distancia y luego el silencio. Me quedé sentado allí hasta el amanecer con el cuerpo temblando no de frío sino de la adrenalina sostenida. Mi mente repasando explicaciones que se desmoronaban bajo el peso de lo que había experimentado. Cuando la primera luz grisácea comenzó a filtrarse por las ventanas, sentí que había sobrevivido a algo, aunque en realidad no había pasado nada. Aunque estaba ileso y a salvo y probablemente solo asustado por sonidos que había malinterpretado. 10 de octubre. El amanecer llegó lento y frío, el interior de la cabaña emergiendo gradualmente de la oscuridad a las sombras y a la luz gris y plana que precede a la salida del sol. No me había movido de mi posición contra la pared. Tenía las piernas entumecidas. Me dolía la espalda. La mano se me había acalambrado de agarrar el arma toda la noche. Me levanté lentamente, enfundé el arma, fui a la puerta y me quedé allí 5 minutos, reuniendo el valor para abrirla y ver qué había afuera. Cuando finalmente lo hice, saliendo a un aire que olía a pino y escarcha y nada más, el bosque parecía normal, los árboles en su sitio de siempre, los pájaros matutinos comenzando sus cantos. Un ciervo mulo pastando en el prado más allá de la cabaña, tranquilo y despreocupado. Recorrí el perímetro, estudiando el suelo, buscando huellas o pruebas de lo que fuera que había rodeado la cabaña durante la noche. El suelo era lo bastante blando en algunos lugares como para dejar marcas. Encontré las huellas de mis propias botas de ayer. Encontré huellas de ciervo, excrementos de uapití. Las señales normales de un ecosistema forestal saludable. Lo que no encontré fueron las huellas que deberían haber estado allí. Ni huellas de 45 centímetros, ni marcas de arrastre, ni tierra removida, ni ninguna señal de que algo que pesaba cientos de kilos hubiera caminado en círculo alrededor del edificio en el que me había refugiado. Me quedé allí, intentando reconciliar la ausencia de pruebas con la certeza de lo que había oído. Intenté encontrar una explicación lógica en la que pasos pesados y una respiración rítmica pudieran existir sin dejar rastro. No se me ocurrió nada. Quizás el suelo estaba más duro de lo que pensaba.
Quizás la capa térmica impidió que se formaran huellas. Quizás había juzgado mal la distancia y lo que había oído estaba en realidad más lejos, y el sonido viajaba de tal manera que parecía más cercano. No me creí nada de eso, pero necesitaba algo a lo que aferrarme que no fuera la alternativa. Volví a entrar, empaqué mi equipo y decidí modificar mi plan de ruta. El programa original me llevaba a adentrarme más en el bosque hoy, hacia la remota sección noroeste donde el sendero del borde del cráter se encontraba con algunos de los terrenos menos visitados del monumento. En su lugar daría la vuelta hacia los senderos principales, más cerca de las zonas turísticas, más cerca de la posibilidad de ver a otras personas. Podía justificarlo como una decisión de seguridad, una respuesta al excursionista de California desaparecido, un ajuste razonable a las condiciones cambiantes. Llamé a Patricia por radio a las 8 de la mañana, antes de mi hora de contacto programada. Le dije que me dirigía de vuelta a zonas de mayor tránsito para ayudar en la búsqueda si era necesario. Dijo que era una buena idea, que Búsqueda y Rescate había encontrado el campamento del excursionista desaparecido, pero no al excursionista, que al parecer había dejado su tienda sobre el amanecer de ayer y no había regresado. Pregunté en qué estado estaba el campamento. Patricia hizo una pausa y dijo que estaba revuelto, pero que no estaban seguros de cómo. Pregunté si se refería a algo como el campamento del otro cazador, el de los mástiles de tienda doblados. Dijo que no podía hablar de una investigación en curso. Dije que lo entendía. Me dijo que tuviera cuidado, que mantuviera mi horario de contacto, que llamara inmediatamente si veía algo relevante. Me despedí y me quedé allí, mirando la cabaña en la que había pasado la peor noche de mi vida, tratando de decidir si debía mencionar los sonidos, el olor, las huellas que había encontrado y que no pude encontrar de nuevo. Decidí no hacerlo. Salí al sendero con la mochila más pesada de lo que debería y los nervios a flor de piel, con una sensación de alerta que no podía quitarme de encima. El sendero de vuelta hacia el lago Paulina me llevó a través de bosques de pino ponderosa y tsuga de montaña. La altitud descendiendo gradualmente, el sol de la mañana entrando en ángulo entre los árboles de una manera que debería haber sido hermosa, pero que solo creaba más sombras que vigilar. Avancé a buen ritmo, mis piernas devorando los kilómetros, mi cuerpo agradecido por el movimiento después de una noche de inmovilidad helada. A los 3 kilómetros me detuve en el cruce de un arroyo para filtrar agua y noté de nuevo el silencio. Ni pájaros, ni insectos, ni ardillas. Solo el viento y el sonido del agua sobre las rocas y mi propia respiración. Filtré 2 litros, me bebí la mitad de uno y, mientras cerraba las botellas, vi el segundo juego de huellas. Estaban en el barro, en la orilla del arroyo, claramente definidas, imposibles de descartar. 4 huellas en línea recta, cada una ligeramente más profunda que la anterior, como si lo que las hizo estuviera acelerando. Las huellas eran del mismo tamaño y forma que la que había encontrado ayer. 45 centímetros, dedos anchos, talón profundo. Pero estas eran frescas, los bordes eran nítidos. El agua que se filtraba en las depresiones todavía estaba turbia por el sedimento removido. Miré río arriba, río abajo, a la otra orilla. No vi más huellas. Lo que fuera que había cruzado aquí había pisado el barro 4 veces y luego había alcanzado un terreno demasiado duro para dejar marcas. O había saltado. La otra orilla estaba a casi 4 metros. He visto uapitíes saltar más lejos, pero los uapitíes dejan huellas de pezuñas, y los uapitíes no tienen 5 dedos dispuestos como los de una mano. Fotografié las huellas, marqué la ubicación en mi GPS e intenté calcular cuán recientes eran. La filtración de agua sugería de minutos a horas, no días.
lo que significaba que lo que las hizo o estaba siguiendo mi ruta, o viajaba en paralelo a ella, o casualmente usaba el mismo cruce de arroyo que yo había elegido. Ninguna de esas opciones me gustó. Seguí moviéndome, a un ritmo más rápido ahora, mis ojos escudriñando constantemente el bosque a ambos lados del sendero. Las huellas me molestaban más que los sonidos, más que el olor, porque las huellas eran pruebas físicas que no podían explicarse como ilusiones acústicas o estrés. Algo grande y bípedo estaba en este bosque, algo que evitaba dejar señales obvias la mayor parte del tiempo, pero que ocasionalmente cometía un error en suelo blando o barro. Algo que parecía interesado en los lugares que usaban los humanos, campamentos, cabañas, cruces de senderos. Pensé en el excursionista de California que había dejado su tienda y había desaparecido. Me pregunté si él también había visto huellas. Me pregunté si las había seguido como yo. Me pregunté si por eso búsqueda y rescate no podía encontrarlo. El sendero subió una cresta y tuve mi primera señal de móvil en 2 días. Mi teléfono vibró con mensajes retrasados. Patricia pidiendo confirmación de mi estado, alertas meteorológicas automáticas, un mensaje de un amigo de Ben preguntando si quería tomar unas cervezas cuando volviera. Casi llamo a Patricia en ese mismo momento. Casi uso la señal para informar de todo lo que había experimentado. ¿Pero qué le diría? ¿Que había encontrado huellas y oído sonidos y olido algo malo? ¿Que pensaba que algo me estaba rastreando por el bosque nacional de Deschutes y que quería volver a casa? Había trabajado demasiado para construir mi credibilidad en este trabajo. No podía tirarla por la borda con un informe que sonaba a paranoia o algo peor. Le envié un mensaje a Patricia diciendo que estaba avanzando bien, que calculaba que estaría de vuelta en el inicio del sendero de Paulina a la tarde siguiente. Respondió de inmediato. Dijo que estaba bien, que estuviera alerta porque Búsqueda y Rescate estaba ampliando su cuadrícula de búsqueda. Guardé el teléfono y seguí caminando, tratando de ignorar la sensación de que acababa de cometer un terrible error. A mediodía llegué al cruce donde el sendero de East Lake se encontraba con el del borde del cráter. Me detuve en un pequeño claro para almorzar, sentado en un tronco caído con la espalda contra un afloramiento rocoso para que nada pudiera acercarse por detrás. El bosque seguía demasiado silencioso. Comí mecánicamente, sin apetito, forzándome a ingerir calorías porque sabía que necesitaba combustible. Mientras comía, estudié la linde del bosque, buscando movimiento, formas que no pertenecieran. Cualquier cosa que explicara la presión que sentía acumularse en mi cráneo como un frente de tormenta. No vi nada. Solo árboles y sombras y el caos normal de un ecosistema salvaje. Excepto que no era normal. La ausencia de fauna era flagrante. Ni arrendajos acosándome por las sobras de comida, ni ardillas listadas investigando mi mochila, ni insectos arrastrándose por el tronco en el que me sentaba. Era como si todos los animales con un instinto de supervivencia funcional se hubieran largado de la zona, dejando solo los árboles, el silencio y a mí. Terminé de comer, empaqué mi basura y comprobé mi GPS para confirmar mi posición. Estaba a 6,5 kilómetros del lago Paulina, a 13 de mi camioneta, lo suficientemente cerca como para salir hoy si me esforzaba. Pero mi plan de ruta decía que acamparía esta noche cerca del borde norte y terminaría la patrulla mañana. Cambiar de planes sin motivo levantaría preguntas que no quería responder. Me levanté, me eché la mochila al hombro y fue entonces cuando oí sacudirse el árbol. Estaba a unos 55 metros ladera arriba de mi posición, una tsuga que debía medir 30 metros de altura. El árbol entero se sacudió como si alguien hubiera agarrado el tronco y lo hubiera agitado de un lado a otro con fuerza suficiente para hacer que la copa se balanceara y llovieran agujas.
sin viento, sin explicación, solo una sacudida violenta que duró 3 o 4 segundos y luego se detuvo. Me quedé mirando el árbol, mi mano moviéndose automáticamente hacia mi spray para osos, mi cerebro tratando de averiguar qué podría sacudir así una zuga de 30 metros. Un oso podría trepar y sacudir las ramas, pero esto era el árbol entero, del tronco a la copa, moviéndose como si no pesara nada. Y no había visto nada trepando, no había oído ramas rompiéndose bajo el peso, solo un movimiento violento y repentino y luego quietud. Esperé, observando con la respiración contenida. Pasaron 30 segundos. El árbol se sacudió de nuevo con la misma intensidad, la misma duración. Luego una tercera vez. Luego se detuvo y oí ramas rompiéndose ladera abajo del árbol, algo grande moviéndose a través de un denso bosque, alejándose de mi posición. Debería haberme quedado quieto. Debería haberle dado tiempo a lo que fuera a despejar la zona. En lugar de eso, subí la ladera hacia la zuga, impulsado por la necesidad de entender, de ver pruebas, de confirmar que lo que estaba experimentando era real y no una elaborada alucinación por estrés. Cuando llegué al árbol, encontré savia fresca rezumando de desgarros en la corteza a unos 2,5 metros de altura. Los desgarros eran paralelos, espaciados unos 15 centímetros, lo suficientemente profundos como para dejar la madera al descubierto. Algo con múltiples dedos o garras había agarrado este árbol y lo había sacudido con la fuerza suficiente para dañar la corteza. Toqué la savia. Estaba pegajosa, pero aún fluía. Esto había sucedido hacía segundos mientras yo miraba. Me di la vuelta lentamente, escudriñando el bosque, buscando lo que fuera que hubiera hecho esto. Las ramas rotas conducían ladera abajo hacia un bosque espeso. Seguir ese rastro significaría abandonar el camino principal, adentrarse en una densa cobertura donde la visibilidad se reducía a 5 o 6 metros. Cada parte racional de mi cerebro decía, no lo hagas. Cada parte de mí que necesitaba respuestas decía que esta podría ser mi única oportunidad de ver realmente a qué me enfrentaba. Seguí las ramas rotas. Me llevaron a través de un bosque de zugas y abetos tan espeso que tuve que abrirme paso. Mi mochila enganchándose en las ramas, mi cara siendo azotada por las agujas. El rastro era obvio. Ramas rotas a la altura del pecho o más arriba, hojarasca removida, la ocasional huella profunda en suelo blando. Lo que fuera que estaba siguiendo era grande y se movía rápido, pero no se molestaba en ocultar su paso. Después de 100 metros, el rastro se abrió a un pequeño claro de unos 9 metros de ancho. Me detuve en la linde del bosque, respirando con dificultad por el esfuerzo, la altitud y el miedo que empezaba a superar mi curiosidad. En el centro del claro había un montón de rocas. No una formación natural, un montón deliberado. Trozos de basalto apilados a una altura de 1,20 m, cada roca del tamaño de un melón cantalupo o más grande. Alrededor del montón había esparcidos lo que parecían huesos de ciervo en su mayoría, fémures, costillas y cráneos con las astas aún unidas. Los huesos eran viejos, desgastados, pero habían sido colocados con un propósito. Esto era una marca, una reclamación de territorio, una advertencia. Me quedé allí, tratando de procesar lo que estaba viendo, tratando de encajarlo en cualquier marco que tuviera sentido. Los osos no apilan rocas, los pumas no coleccionan huesos. Los humanos podrían, pero ningún humano podría haber agarrado esa tsuga y sacudirla de esa manera. Estaba viendo pruebas de un comportamiento que no coincidía con ningún animal que conociera. Un comportamiento que sugería inteligencia, intención y un mensaje que no quería entender. Detrás de mí, a unos 15 metros de vuelta por el rastro que acababa de recorrer, se rompió una rama.
El sonido fue demasiado fuerte, demasiado deliberado. Algo se interponía entre el camino principal y yo. Me di la vuelta lentamente, con la mano en mi spray para osos, el corazón martilleándome tan fuerte que lo sentía en la garganta. El bosque estaba quieto, sin movimiento, sin sonido, pero podía sentir que me observaba. Podía sentir el peso de la atención centrada en mi posición con la intensidad de un depredador decidiendo si atacar. Me alejé del montón de rocas, manteniendo los ojos en el bosque entre el sendero y yo, tratando de moverme en silencio. Aunque sabía que el silencio no importaba porque lo que fuera que estaba allí ya sabía exactamente dónde estaba. Logré volver al sendero principal sin ver nada, pero la sensación de ser observado se intensificó hasta que se sintió como una presión física en mi piel. Empecé a caminar rápido sin llegar a correr, pero casi con la respiración entrecortada, lo cual no tenía nada que ver con el esfuerzo. El sendero serpenteaba por el bosque y en cada curva esperaba ver algo de pie, esperándome. Algo que haría que todas las pruebas, los sonidos y los olores se fusionaran en un único momento innegable. Pero el sendero permaneció vacío. El bosque permaneció en silencio. Recorrí 3 kilómetros desde aquel claro antes de detenerme para recuperar el aliento y comprobar mi posición. Mi GPS mostraba que estaba a 2,5 kilómetros del lago Paulina, lo suficientemente cerca de la seguridad como para haberme sentido mejor. Pero la presión no había disminuido. Si acaso, se había intensificado. Miré mi reloj, vi que eran casi las 3 de la tarde y me di cuenta de que me había saltado mi contacto de mediodía. Agarré mi radio, la encendí y llamé a Patricia. Estática. Lo intenté de nuevo, cambiando de posición, sosteniendo la radio más alto, más estática. El indicador de batería mostraba carga completa. La pantalla indicaba que debería estar dentro del alcance de la estación repetidora. Pero todo lo que obtenía era ruido blanco y el ocasional fragmento de voz que podría haber sido de Patricia, de otro distrito o de nada. Probé mi teléfono. Sin señal. Las barras habían desaparecido a pesar de que había tenido cobertura a esta altitud hacía una hora. Me quedé allí, en medio del sendero, con mi equipo fallando sin razón aparente. El silencio del bosque presionando desde todos lados. Fue entonces cuando oí el primer golpe en la madera, directamente delante en el sendero, seguido inmediatamente por otros 2 detrás de mí. Estaba acorralado. Lo que fuera que me había estado siguiendo se había adelantado, cortándome la ruta, y ahora estaba haciendo señales. Coordinándose, preparándose, abandoné el sendero. Fue una estupidez, el tipo de decisión que hace que la gente muera en la naturaleza. Pero quedarse en un camino donde algo me estaba esperando parecía aún más estúpido. Me moví perpendicularmente al sendero en dirección oeste a través de un bosque moderadamente denso, intentando no hacer ruido, tratando de orientarme con la brújula ya que mi GPS seguía funcionando aunque mi radio y mi teléfono no. Mi plan era rodear lo que fuera que estuviera en el sendero y volver al camino más cerca del lago. Sencillo, excepto que el terreno no cooperó. El bosque se espesó. El suelo se volvió más rocoso. Tuve que desviarme para rodear troncos caídos y maleza densa, perdiendo el sentido de la orientación, mi brújula mostrando rumbos que no coincidían con el mapa mental que tenía en la cabeza. Llevaba unos 20 minutos fuera del sendero cuando me di cuenta de que estaba subiendo en lugar de bajar. Dirección equivocada. Me detuve. Comprobé mi posición. Intenté reorientarme. Fue entonces cuando lo olí de nuevo. Ese hedor biológico espeso y asfixiante, llegando a través de los árboles desde Barlovento. Estaba cerca. Quizás a 15 metros. Quizás menos. Agarré mi spray para osos
Quité el seguro y giré lentamente en círculo intentando identificar la fuente. El olor se intensificó. Me lloraban los ojos. Se me cerró la garganta. Y entonces lo vi. Solo un atisbo entre los árboles a unos 12 metros de distancia. Una forma, erguida, masiva, cubierta de pelo oscuro que captaba la luz del atardecer. Estaba completamente inmóvil, parcialmente oculta por un gran pino ponderosa, observándome. No podía ver detalles, no podía distinguir rasgos faciales ni la estructura de sus extremidades. Solo la silueta de algo que medía al menos 2,40 metros de altura y era tan ancho de hombros que mi propia complexión parecía la de un niño. Nos miramos fijamente a través de 12 metros de suelo forestal. El tiempo se detuvo. Mi cerebro no podía procesar lo que mis ojos estaban viendo. Esto no era un oso, no era humano, era algo que existía en la brecha entre la explicación racional y la pesadilla. La forma se movió ligeramente, una sutil transferencia de peso que hizo crujir las ramas bajo su masa. Levanté el spray para osos, mi mano temblaba tanto que casi se me cae. La forma se movió de nuevo, esta vez girando para mirarme directamente. Todavía no podía ver rasgos, pero podía sentir su atención fija en mí con una intensidad que me puso la piel de gallina. Luego desapareció, no corriendo, no abriéndose paso entre la maleza. Simplemente desapareció, se fundió de nuevo en el bosque con un silencio que algo tan grande no debería poseer. Corrí. Abandoné toda pretensión de toma de decisiones racional y simplemente me moví, abriéndome paso a través del bosque, mi mochila rebotando, las ramas azotándome la cara, mis pulmones ardiendo. No sabía a dónde iba, no me importaba. Solo necesitaba distancia entre esa cosa y yo. Corrí hasta que mis piernas cedieron y me desplomé contra un árbol, jadeando, mi visión moteada por la hipoxia. Cuando pude respirar de nuevo, comprobé mi posición. El GPS mostraba que me había movido 800 metros hacia el suroeste. Dirección equivocada. Estaba más lejos del lago ahora, más adentrado en el bosque. Mi huida impulsada por el pánico me había alejado de la seguridad en lugar de acercarme a ella. Me obligué a pensar, a calmarme, a tomar decisiones inteligentes. Necesitaba volver al sendero. Necesitaba llegar al lago y a la cabaña y a la posibilidad de ver a otras personas. Necesitaba que mi radio funcionara y comunicar esto. Me levanté, consulté mi brújula y comencé a moverme hacia el noreste a paso firme, mis ojos escudriñando constantemente, mi spray para osos en la mano. El bosque seguía en silencio, ni pájaros, ni viento, solo mis pasos y mi respiración y el ocasional crujido de una rama bajo mis botas. Había recorrido unos 400 metros cuando oí los pasos detrás de mí, pesados, deliberados, a mi mismo ritmo. Me detuve, los pasos se detuvieron, empecé a moverme, los pasos comenzaron. Me estaba marcando el paso, manteniéndose justo fuera de mi vista, haciéndome saber que estaba allí. Intenté acelerar. Los pasos igualaron mi velocidad. Intenté moverme en una dirección diferente. Los pasos se ajustaron manteniéndose detrás de mí a la misma distancia. Fuera lo que fuese, me estaba arreando, manteniéndome en movimiento en la dirección que quería que fuera. Pensé en detenerme, darme la vuelta, enfrentarlo. Pensé en usar mi arma para hacer un disparo de advertencia. Pero, ¿y si los disparos de advertencia no funcionaban? ¿Y si el sonido simplemente lo enfurecía? Seguí moviéndome, mi mente repasando escenarios, todos ellos con un mal final. Los pasos continuaron durante otros 800 metros y luego se detuvieron. El silencio que siguió fue peor. No podía oírlo, pero podía sentirlo en algún lugar cercano, observando, esperando. Llegué a un pequeño arroyo y me detuve para rellenar mi agua. Mis manos temblaban tanto que apenas podía manejar el filtro. Mientras filtraba, probé mi radio de nuevo.
Seguía con estática. Probé mi teléfono. Seguía sin señal. Ambos dispositivos estaban completamente cargados, pero ninguno se conectaba. Como si algo en este bosque estuviera bloqueando las transmisiones, como si me estuvieran aislando deliberadamente. Terminé de filtrar, bebí profundamente y me levanté para encontrar huellas frescas en la orilla opuesta. Las mismas huellas de 45 centímetros. La misma extensión ancha de los dedos. Pero estas eran diferentes. Estas mostraban marcas de garras, surcos profundos al final de cada dedo que no estaban presentes en las huellas anteriores que había encontrado. O estaba lidiando con más de un individuo, o lo que fuera esto podía extender y retraer las garras. Ninguna de las opciones me hizo sentir mejor. Crucé el arroyo y seguí moviéndome, siguiendo mi brújula hacia el noreste, rezando por encontrar pronto el sendero. El sol estaba cada vez más bajo. Me quedaban quizás 2 horas de buena luz diurna. La idea de pasar otra noche en este bosque, esta vez sin siquiera una cabaña, me revolvió el estómago. Me moví más rápido, arriesgando el equilibrio, tropezando con raíces y rocas, impulsado por la necesidad de llegar a un lugar seguro antes del anochecer. A las 6 de la tarde salí de entre los árboles y vi el lago Paulina extendiéndose debajo de mí, el agua reflejando la luz anaranjada del atardecer. Lo había logrado. Estaba de vuelta en territorio familiar. El sendero estaba a 100 metros ladera abajo. Mi camioneta estaba a 5 kilómetros más allá. Podría estar fuera de aquí en 1 hora. Podría estar de vuelta en Bend antes del anochecer. Podría dormir en mi propia cama con puertas cerradas, vecinos y farolas. El alivio fue tan intenso que casi lloro. Comencé a bajar la ladera hacia el sendero, moviéndome con cuidado sobre la roca volcánica suelta, mi mochila desplazándose con cada paso. Estaba a 15 metros del sendero cuando oí las rocas, no cayendo, siendo lanzadas. Un trozo de basalto del tamaño de un pomelo golpeó un árbol a 3 metros a mi izquierda con fuerza suficiente para incrustarse en la corteza. Me lancé detrás de una roca, mi mochila se desprendió de mis hombros, mis manos buscando a tientas mi arma. 2 rocas más cayeron cerca, ambas grandes, ambas lanzadas con una precisión que hablaba de intención. Quienquiera que las estuviera lanzando podía verme y estaba eligiendo dónde colocar cada proyectil. Miré ladera arriba tratando de identificar la fuente. No vi nada, solo bosque y sombras. Otra roca golpeó la peña tras la que me escondía. El impacto fue tan fuerte que sentí la vibración a través de la piedra. Esto no eran disparos de advertencia. Esto era un ataque. Saqué mi arma. Amartillé una bala e intenté recordar todo lo que había aprendido sobre disparos defensivos bajo estrés. Respira. Identifica el objetivo. Fuego apuntado. No desperdicies munición. Pero no tenía objetivo. Solo rocas viniendo de algún lugar ladera arriba, cada una más cerca que la anterior. Salí de mi escondite y corrí hacia el sendero, abandonando mi mochila. Abandonando todo excepto mi arma y mi radio. Las rocas caían a mi alrededor. Una me golpeó el hombro con la fuerza suficiente para hacerme girar. Otra me pasó a centímetros de la cabeza. Llegué al sendero y seguí corriendo, mis pulmones gritando, mi hombro palpitando donde la roca me había alcanzado. Detrás de mí oí un estruendo entre la maleza, algo grande moviéndose rápido, acortando la distancia. Me arriesgué a mirar hacia atrás y lo vi. La forma de antes, pero más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para ver que estaba cubierta de pelo castaño oscuro, que sus brazos eran demasiado largos y sus hombros demasiado anchos, y su cara era extraña de una manera que mi cerebro no pudo procesar por completo antes de que me diera la vuelta y me concentrara en correr.
El sendero hacia el lago Paulina eran 5 kilómetros de terreno moderado que había recorrido docenas de veces. Cubrí el primer 1,5 kilómetros en lo que parecieron segundos, mi cuerpo funcionando con pura adrenalina, mi mente concentrada en nada más que la distancia y la supervivencia. Detrás de mí, los estruendos continuaban, a veces cerca, a veces más lejos, como si estuviera jugando conmigo, dejándome pensar que podría lograrlo para luego acortar la distancia y mostrarme lo equivocado que estaba. A los 3 kilómetros probé mi radio de nuevo. La encendí mientras corría. Grité pidiendo a Patricia, a cualquiera pidiendo ayuda. Estática. Silencio de radio. Lancé la radio, la oí chocar contra las rocas detrás de mí y seguí corriendo. Mi camioneta estaba cerca. Podía ver el aparcamiento del inicio del sendero a través de los árboles. Podía ver mi vehículo allí solo. Podía ver la escapatoria. Corrí el último medio kilómetro, mis botas golpeando el sendero, mi respiración saliendo en sollozos. Llegué al aparcamiento, busqué a tientas mis llaves, se me cayeron, las recogí. Llegué a mi camioneta. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. Detrás de mí, la linde del bosque explotó en movimiento. La cosa irrumpió desde el bosque y pude verla claramente por primera vez a la luz anaranjada del atardecer. 2,40 metros de altura, si no más, quizás 2,70. Cubierta de pelo castaño oscuro excepto por su cara, que era lampiña, coriácea, y mostraba una inteligencia en sus ojos que me heló la sangre. Abrió la boca y emitió un sonido que era parte rugido, parte grito, parte algo para lo que no tengo palabras. Abrí la puerta, me lancé dentro, eché el seguro. Cubrió la distancia hasta mi camioneta en 3 zancadas. Golpeó el lado del conductor con fuerza suficiente para sacudir todo el vehículo. La ventanilla se agrietó, el metal se abolló. Metí la llave en el contacto, la giré. El motor de arranque giró pero no encendió. La cosa golpeó la camioneta de nuevo. La ventanilla se llenó de grietas. Podía ver su cara a centímetros del cristal, podía ver la rabia en sus ojos, podía oler ese hedor biológico incluso a través de la cabina cerrada. Giré la llave de nuevo. El motor arrancó, rugió a la vida. Metí marcha atrás, pisé el acelerador. La camioneta se sacudió hacia atrás. La cosa se agarró al capó, se aferró. Su peso hizo que la parte delantera se hundiera. Frené, puse primera, pisé a fondo. La camioneta saltó hacia adelante. La cosa perdió el agarre. Cayó, rodó. No miré atrás. Solo conduje. Mi camioneta rebotando sobre el accidentado camino forestal, mis manos aferradas al volante, mi mente en blanco por el terror. Llegué a la carretera asfaltada. Llegué a la Highway 97. Llegué a Bend. Conduje directamente a la estación de guardabosques donde Patricia estaba trabajando hasta tarde. Cuando entré tropezando por la puerta, todavía con mi ropa de montaña menos mi mochila, con el hombro magullado y la cara arañada por las ramas, me echó un vistazo y llamó a los servicios médicos. Intenté contarle lo que había pasado, pero las palabras no salían en el orden correcto. Intenté explicarle lo de las huellas y los sonidos y la cosa que me había perseguido, que casi me había matado. Me sentó, me dio agua, me dijo que me calmara, que empezara desde el principio. Empecé a contarle y me di cuenta de cómo sonaba. Pie Grande. Estaba informando sobre Pie Grande, un guardabosques con 8 años de experiencia, licenciado en gestión forestal, con reputación de tomar decisiones sensatas. Estaba sentado en la oficina del distrito hablando de una criatura que no existía. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me preguntó si me había golpeado la cabeza. Dije que no. Me preguntó si tenía fiebre, si podría estar sufriendo mal de altura o deshidratación. Dije que no. Me preguntó dónde estaba mi mochila, mi radio, mi teléfono. Dije que los había soltado, que había tenido que correr, que la cosa intentaba matarme. Hizo una llamada.
2 horas después estaba en un hospital en Bend haciéndome un TAC y respondiendo preguntas de un médico que no paraba de preguntar sobre alucinaciones, consumo de drogas y si había estado bajo un estrés inusual. Los escáneres salieron normales. Los análisis de sangre salieron normales. Ninguna explicación física para lo que estaba informando. Solo un guardabosques con algunos moratones y arañazos y una historia que hacía que la gente intercambiara miradas y usara voces suaves. Patricia organizó un equipo de recuperación para recoger mi equipo. Encontraron mi mochila en el sendero cerca del lago Paulina, intacta. Encontraron mi radio en pedazos, la carcasa rota como si la hubieran pisado. No encontraron mi teléfono. El equipo informó de condiciones normales, sin señales inusuales, sin evidencia del montón de rocas que había descrito ni de los árboles dañados. Comprobaron el claro donde dije que había visto los huesos y no encontraron nada. Solo bosque, solo naturaleza normal haciendo cosas de naturaleza normal. Búsqueda y rescate finalmente encontró al excursionista de California desaparecido 4 días después, vivo pero con hipotermia y deshidratado deambulando cerca del Avalanche. Dijo que se había desorientado, que había perdido su campamento y que había entrado en pánico. Ninguna mención de criaturas, sonidos ni nada inusual. Los medios se hicieron eco de la historia cuando se filtraron detalles de mi informe. El Bend Bulletin publicó un artículo sobre el estrés de los guardabosques y los efectos psicológicos del trabajo en solitario en la naturaleza. Los foros de internet explotaron con especulaciones y burlas. Cazadores de pie grande contactaron con el servicio forestal pidiendo acceso a la zona. Podcasts de criptozoología solicitaron entrevistas. Rechacé todo, cogí la baja médica e intenté procesar lo que había sucedido de una manera que tuviera sentido. Patricia visitó mi apartamento 3 semanas después. Dijo que el servicio forestal me ofrecía un traslado a un puesto de oficina en Portland. Dijo que sería mejor para todos si me tomaba un tiempo alejado del trabajo de campo. Lo dijo con amabilidad, pero también con firmeza. Acepté el traslado. Empecé a trabajar en planificación regional revisando permisos, propuestas de tala y declaraciones de impacto ambiental. Seguro, a cubierto. Nada que requiriera pasar noches solo en el bosque, pero no podía dejar de pensar en esa noche cerca del cráter Newberry. No podía reconciliar lo que había experimentado con la narrativa oficial de que había entrado en pánico, identificado erróneamente la fauna y dejado que el estrés y el aislamiento crearan un bucle de retroalimentación de miedo. Sabía lo que había visto, sabía lo que me había perseguido. Sabía que algo en el Bosque Nacional de Deschutes era real, peligroso y seguía ahí fuera. A los 6 meses de mi trabajo de oficina, un amigo me envió un enlace a un sitio web de criptozoología. Habían obtenido una grabación a través de una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información. El pie de foto decía que era del 10 de octubre, de una frecuencia de emergencia del servicio forestal, una transmisión parcial que había sido registrada pero no investigada. Hice clic en reproducir. Oí estática. Oí fragmentos de voz que podrían haber sido la mía. Oí algo que hizo que mis manos empezaran a temblar. La grabación estaba corrupta, llena de interferencias, casi ininteligible. Pero se podían distinguir unos 20 segundos de audio. Alguien respirando con dificultad. Alguien diciendo unas coordenadas. Alguien diciendo que algo se acercaba. Y luego sonidos, impactos, ramas rompiéndose. Algo que podría haber sido un grito o podría haber sido estática. La grabación se cortó. Me quedé allí sentado en mi apartamento con los auriculares puestos, escuchando la prueba de que algo había sucedido, aunque esa prueba estuviera demasiado degradada para mostrar el qué. Pensé en solicitar el archivo completo,
en presionar para una investigación real, en hacer público todo lo que sabía. Pero, ¿qué sentido tenía? La evidencia física había desaparecido. Los testigos éramos solo yo y una criatura hipotética que no dejaba un rastro consistente. Cualquier investigación terminaría donde empezó, con un guardabosques que había tenido una mala experiencia en el bosque y había dejado que su imaginación llenara los huecos. Pasó un año. Me adapté al trabajo de oficina. Aprendí a dormir toda la noche de nuevo. Dejé de sobresaltarme cada vez que oía ramas rozando mi ventana. Se me daba bien el nuevo trabajo. Se me daba bien revisar documentos, hacer recomendaciones y asistir a reuniones donde lo más peligroso era el mal café. Patricia me llamaba de vez en cuando, siempre de manera informal, siempre asegurándose de que estaba bien, sin mencionar nunca Newberry ni aquella patrulla de octubre. Agradecía su tacto, agradecía el espacio para reconstruirme sin recordatorios constantes. Luego, en septiembre, un año después de mi encuentro, recibí una llamada de un ayudante del sheriff del condado de Crook, justo al este de Deschutes. Dijo que había oído que yo había tenido una experiencia inusual cerca de Newberry. Dijo que tenía algo similar en su jurisdicción, un cazador que había llamado al 112 desde el Bosque Nacional de Ochoco, informando de que estaba siendo acechado por algo que no podía identificar. El cazador había logrado salir. Estaba conmocionado pero ileso, y se negaba a volver a por su campamento. El ayudante me preguntó si estaría dispuesto a hablar con el cazador extraoficialmente solo para ayudarle a procesarlo. Dije que sí. Nos reunimos en una cafetería en Prineville. El cazador era un hombre de unos 50 años, experimentado, creíble, del tipo que había estado cazando en estos bosques desde antes de que yo naciera. Me habló de sonidos en la noche, de cómo su campamento fue rodeado, de haber vislumbrado algo masivo y erguido moviéndose entre los árboles al amanecer. Me habló del olor, de la sensación de ser observado, de la certeza de que si se hubiera quedado una noche más no habría salido de allí. Escuché y le dije que le creía, le conté mi historia. Vi el alivio en sus ojos cuando se dio cuenta de que no estaba loco, de que no estaba solo en lo que había experimentado. Comparamos notas. Los detalles coincidían. Bosque diferente, mismos patrones, mismos comportamientos, misma criatura. Durante los 2 años siguientes oí a 7 personas más. Un mochilero de la Three Sisters Wilderness, un cazador con arco del Bosque Nacional de Mount Hood, un miembro de un equipo de mantenimiento de senderos de la zona del río Rogue, todos ellos con historias similares, todos ellos desestimados o ignorados por las autoridades, todos ellos cargando con el peso de una experiencia que no podían probar pero que no podían olvidar. Empecé a documentar los relatos, buscando patrones, tratando de mapear territorios, rutas migratorias o comportamientos estacionales. Los datos sugerían múltiples individuos a lo largo de la cordillera de las Cascadas, concentrados en áreas con poco tráfico humano y terreno complejo. Los encuentros alcanzaban su punto máximo a finales de verano y principios de otoño. Los comportamientos eran consistentes: acecho, demostraciones de intimidación, marcaje territorial, evitación de la confrontación directa excepto cuando se sentían amenazados o acorralados. Lo que no tenía eran pruebas, ni fotografías claras, ni huellas verificadas, ni evidencia física que sobreviviera al escrutinio científico. Solo testimonios de personas creíbles que habían aprendido a guardar silencio porque hablar significaba el ridículo y consecuencias profesionales. Pensé en volver a Deschutes, en organizar una expedición a las áreas donde se agrupaban los encuentros, en intentar una vez más documentar lo que sabía que estaba allí. Pero no pude hacerlo. No podía enfrentarme a la posibilidad de otro encuentro.
No podía arriesgar mi frágil estabilidad por la oportunidad de probar algo que la mayoría de la gente nunca creería de todos modos. Así que me quedé en mi escritorio en Portland. Procesé mis permisos y propuestas e intenté hacer las paces con el hecho de que algunas preguntas no tienen respuesta. 3 años después de mi encuentro, en octubre de nuevo, porque al parecer esta cosa se rige por algún tipo de ciclo estacional, me convocaron a una reunión con la dirección regional. Dijeron que estaban planeando una quema controlada en la zona de Newberry para la primavera siguiente, que necesitaban a alguien familiarizado con el terreno para revisar el plan de quema. Sabían que yo había trabajado esa zona extensamente antes de mi traslado. Dije que revisaría los documentos, pero que no volvería al campo allí. La directora regional, una mujer a la que apenas conocía, me preguntó por qué. Le di la explicación estándar sobre preferir el trabajo de oficina, sobre que mis habilidades se aprovechaban mejor en la planificación. Sacó un archivo, mi informe de incidente del 10 de octubre. Dijo que lo había leído cuando se presentó, que lo había desestimado como todos los demás, que había pensado que había entrado en pánico, alucinado o inventado una excusa para una patrulla abortada. Luego me contó su propia experiencia. 30 años atrás, antes de ser directora regional, cuando era una joven guardabosques haciendo un inventario en solitario en el Bosque Nacional Gifford-Pinchot en Washington. Una misión de una semana en terreno remoto. Experiencias que coincidían con las mías casi exactamente. Los sonidos, los olores, el comportamiento de acecho, el atisbo de algo que no podía existir. Nunca lo había informado. Había pasado 3 décadas construyendo una carrera mientras cargaba con el conocimiento de que algo estaba ahí fuera, en los bosques que gestionaba. Dijo que me lo contaba porque quería que supiera que no estaba solo, que no estaba loco, y que a veces la decisión correcta es aceptar que no todo puede ser explicado o probado. Nos quedamos sentados en silencio durante 1 minuto. 2 personas que habían visto la misma cosa imposible, unidas por una experiencia que nunca podríamos hacer que nadie más entendiera. Sigo en mi trabajo de oficina en Portland. Sigo procesando mi papeleo, asistiendo a mis reuniones y viviendo mi vida normal. Pero pienso en Newberry constantemente. Pienso en los ojos de esa cosa reflejando el haz de mi linterna frontal. Pienso en el momento en que me di cuenta de que era la presa, no el depredador. Pienso en lo cerca que estuve de no salir de allí. Y pienso en todas las personas que no salieron. Los casos de personas desaparecidas que siguen sin resolverse. Los excursionistas que se desvanecen sin dejar rastro en terrenos que deberían ser transitables. Los cazadores que nunca vuelven a casa. ¿Cuántos de esos son solo accidentes trágicos y cuántos son encuentros que terminaron de manera diferente al mío? Nunca lo sabré. También pienso en el 9 de octubre, la noche antes de que todo saliera mal, antes de que viera las huellas, antes de que comenzara el acecho. Pienso en la decisión que no sabía que estaba tomando cuando decidí quedarme en esa cabaña, a pesar de las señales de advertencia, el bosque silencioso, la sensación de anormalidad que sentí pero ignoré. Pienso en los momentos en que podría haber dado la vuelta, pedido apoyo, tomado decisiones diferentes. ¿Habría importado? ¿O siempre iba a terminar exactamente donde lo hice, corriendo por mi vida, perdiendo todo lo que podría haber probado mi experiencia? Tampoco tengo esas respuestas. Lo que sí tengo es este testimonio, este documento que expone todo lo que sucedió con la mayor precisión que puedo recordar. Lo escribo porque la directora regional tenía razón. Necesito aceptar que algunas cosas no se pueden probar. Pero también necesito dejar constancia de que sé lo que vi. Sé lo que me persiguió. Sé que en los bosques a los que dediqué mi carrera a proteger y gestionar,
Hay algo que no encaja en nuestras taxonomías ni en nuestra comprensión de lo que es posible. Algo que ha aprendido a evitar la detección, a minimizar la evidencia, a existir en las brechas de la conciencia humana. Algo que es paciente, inteligente y mucho más peligroso que cualquier oso o puma. No le pido a nadie que me crea. Sé cómo suena esto. He leído los informes que la gente presenta sobre encuentros con críptidos. He visto el patrón de certeza inicial seguido de escepticismo institucional, seguido de desestimación y consecuencias profesionales. Sé que publicar este relato completará mi transformación de guardabosques creíble a cuento con moraleja. Pero lo hago de todos modos porque en algún lugar hay otra persona que va a tener una experiencia como la mía. Que va a ver huellas que no puede explicar, oír sonidos que no coinciden con la fauna conocida, sentir la terrible certeza de ser casado, y cuando esa persona dé un paso al frente, cuando intente informar de lo que sucedió, quiero que este testimonio conste en el registro. Quiero que sepan que no son los primeros, que no están solos, que no están locos, incluso si nunca podemos probarlo. Incluso si la evidencia siempre desaparece, incluso si la postura oficial sigue siendo que Pie Grande es folclore y que cada encuentro es una identificación errónea, un engaño o una alucinación inducida por el estrés. Nosotros sabemos la verdad, sabemos lo que hay ahí fuera. He pasado los últimos 5 años aprendiendo a vivir con ese conocimiento. Aprendiendo a existir en un mundo donde entiendo algo fundamental que la mayoría de la gente nunca creerá. Es solitario de una manera que no puedo articular del todo. Cada vez que veo terreno forestal en un mapa, cada vez que oigo hablar de un excursionista desaparecido, cada vez que alguien menciona un viaje de acampada a las cascadas, tengo que morderme la lengua, sonreír y actuar con normalidad. Tengo que resistir el impulso de advertirles, de decirles en qué deben fijarse, de explicarles que si el bosque se vuelve demasiado silencioso tienen que irse de inmediato. Porque esa es la cuestión con este tipo de conocimiento. No se puede traducir, no se puede compartir eficazmente. Solo se puede aprender a través de la experiencia directa. Y para entonces ya es demasiado tarde para prepararse o prevenir. Todo lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo ahora. Documentar, testificar, poner esta información en el registro público con la esperanza de que pueda salvar a alguien, preparar a alguien, marcar la diferencia entre la supervivencia y convertirse en otra desaparición sin resolver. Si estás leyendo esto y reconoces elementos de tu propia experiencia, te creo. Si estás planeando un viaje a las cascadas y algo no te cuadra, confía en ese sentimiento. Si encuentras huellas que no puedes explicar u oyes sonidos que no coinciden con animales conocidos o hueles algo biológico y anómalo, no investigues. No sigas tu curiosidad, no asumas que estás a salvo porque llevas 20 años acampando, porque estás armado o porque crees que sabes cómo se comporta la fauna. No conoces esto. Nadie lo conoce hasta que se lo encuentra, y entonces es demasiado tarde para la preparación. Lo mejor que puedes hacer es correr y esperar ser más rápido o tener más suerte que yo. Lo que más me atormenta no es el miedo se desvanece. El cuerpo y el cerebro procesan el trauma, construyen nuevas vías neuronales, aprenden a funcionar de nuevo. Lo que me atormenta es la certeza. Sé lo que hay ahí fuera. Sé que sigue ahí, todavía evitando la detección, todavía cruzándose ocasionalmente con humanos que tienen mala suerte, son descuidados o simplemente están en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sé que los bosques que amo, la naturaleza a la que dediqué mi carrera a proteger, contienen algo que cambia fundamentalmente nuestra comprensión de lo que es posible. Algo que requiere que revisemos nuestras suposiciones sobre lo que existe en América del Norte,
¿Con qué especies compartimos el paisaje? ¿A qué riesgos nos enfrentamos cuando nos aventuramos en terrenos remotos? Y sé que nadie en una posición de autoridad lo reconocerá jamás. No pueden reconocerlo, porque hacerlo requeriría explicar por qué no evitaron mi encuentro, por qué no cerraron la zona, por qué no tomaron en serio las señales de advertencia cuando los cazadores comenzaron a informar de campamentos revueltos y sonidos extraños. Requeriría admitir que nuestras prácticas de gestión y protocolos de seguridad se basan en información incompleta, que hemos estado enviando a la gente a entornos que no comprendemos del todo. Esa no es una conversación que el servicio forestal pueda tener. No públicamente, no oficialmente, así que, en su lugar, trasladan a los guardabosques que informan de encuentros, clasifican la documentación, dejan que la historia se desvanezca en el ruido de fondo y la teoría de la conspiración, y la cosa continúa existiendo, continúa cazando, continúa recordándole al ocasional humano desafortunado que no somos la especie dominante que creemos ser. Terminé este testimonio el 9 de octubre. Exactamente 5 años después de que comenzara mi patrulla. La elección de la fecha del aniversario es deliberada. Necesitaba cerrar el círculo, marcar la fecha en que mi comprensión de la realidad cambió fundamentalmente. Mañana enviaré este documento a múltiples fuentes, organizaciones de investigación de criptozoología, periodistas de investigación, al propio servicio forestal a través de canales oficiales. Sé que la mayoría lo desestimará. Los investigadores querrán más pruebas, los periodistas querrán corroboración. El servicio forestal lo archivará y lo olvidará, pero existirá en el registro. Estará disponible para cualquiera que busque Pie Grande Cráter Newberry o Encuentro Bosque Nacional de Deschutes, o cualquiera de los otros términos de búsqueda que la gente usa cuando intenta entender lo que les sucedió en el bosque. Espero que ayude a alguien. Espero que salve a alguien. Espero que contribuya de alguna pequeña manera al eventual reconocimiento de lo que comparte estos bosques con nosotros. Es todo lo que puedo hacer desde mi escritorio en Portland. No voy a volver a Deschutes. No voy a volver a ningún bosque remoto. He aceptado que mi carrera de campo ha terminado, que pasaré el resto de mi vida laboral en oficinas y salas de conferencias, que nunca más experimentaré la alegría particular de una patrulla en solitario en la naturaleza. El coste de ese único encuentro fue demasiado alto, pero puedo escribir esto, puedo documentar, puedo añadir mi testimonio a los demás. Puedo intentar construir un cuerpo de evidencia que eventualmente pueda superar el escepticismo institucional y el sesgo científico que mantiene este fenómeno en el reino del folclore. No es mucho, pero es lo que tengo. Este testimonio y los recuerdos que me despiertan por la noche. El olor que a veces percibo con ciertas corrientes de viento, incluso aquí en la ciudad. El sonido de las ramas contra mi ventana que hace que mi corazón se acelere, aunque sé que son solo árboles, solo el tiempo, solo los sonidos normales del mundo en el que vivo ahora. El conocimiento de que en algún lugar del Bosque Nacional de Deschutes, cerca del cráter Newberry, entre los pinos ponderosa y las tsugas y las formaciones de roca volcánica que solía amar, algo sigue allí. Todavía vigilando los senderos, todavía marcando territorio, todavía esperando a la siguiente persona que tome la decisión equivocada en el momento equivocado, y no puedo advertirles. No puedo detenerlos, solo puedo esperar que tengan más suerte que yo.